Muy buenas noches, mis amados hermanos, del Señor los bendiga mucho. Gracias por estar nuevamente con ustedes. Le damos a Papito Dios. Hoy tenemos un tema muy especial y el último de los 5 puntos de la gracia, sobre la perseverancia de los santos. Y le damos gracias a Dios por la vida de todos los pastores a nivel mundial, y también le damos las gracias por la familia en Cristo. Hoy tenemos, igual como todas las noches que hemos podido compartir estos 5 puntos de la gracia, el acompañamiento de Marquito Rodríguez y de Alfredito Rodríguez. Marquito, ¿qué es la perseverancia de los santos? Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, buenas noches. La perseverancia de los santos se podría decir hagamos un recuento en primer lugar para que los hermanos se conecten, digamos, lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. En el primer punto dijimos que hablamos de la depravación total, era el estado después del hombre que cayó, la depravación total. En el segundo punto vimos la elección incondicional, vimos cómo Dios, en sus atributos, en su elección particular, Él elige a muchos del mundo caído en quien iba a depositar su gracia para vida eterna. En el tercer punto vimos acerca de la expiación limitada, en quienes iba a hacer Jesucristo la obra de expiación. En el cuarto punto vimos la gracia irresistible o el llamado eficaz. Vimos ahí el obrar del Espíritu Santo, regenerando a aquellos que el Señor había escogido y aquellos por el cual el Señor Jesucristo les había expiado. Y ahora vamos a ver la gracia, vamos a ver el quinto punto, que es la perseverancia de los santos. ¿Qué queremos decir con esto? En pocas palabras, en 2 palabras podría resumir todo esto: vida eterna. Es la vida eterna. Estas 5 doctrinas de la gracia se lo expresaría de estas 2: vida eterna. Y vayamos, hermanos, a Juan 5:24. Juan 5:24. Amén. La palabra de Dios dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén, mi amado. También hay uno que versículo, quiero que leamos en Juan 17:3. Juan 17:3 dice la bendita palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Pero mis amados hermanos, aquí quisiera hacer añadir algo, digamos. En Juan 17:3, a lo que está diciendo aquí, que le conozcamos. Pero está haciendo énfasis el Señor, o lo que nos trata de decir, o lo que nos dice, es que el conocimiento que debemos tener del Señor Jesús y de Dios es un conocimiento superior, es un conocimiento íntimo, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento superficial, es un conocimiento superior, íntimo. Ese tipo de conocimiento nos dice aquí en este versículo, que tengamos, dice, y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es este tipo de conocimiento que debemos tener. Pero vamos más adelante, mis amados hermanos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué se sostiene la perseverancia de los santos? Buena pregunta. ¿En qué se sostiene la perseverancia de los santos? O del creyente. Claro. Mis amados hermanos, quisiera decir esto: la perseverancia de los santos, o la seguridad eterna, no se sostiene en la voluntad del hombre o en las circunstancias del hombre, porque si fuera así no tendría ningún sustento, digamos. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, que la perseverancia de los santos se sostiene en la perseverancia de un Dios trino. Y vamos a ver, mis amados hermanos, la perseverancia
de Dios. Y veamos esto en Isaías 54:10, mi amado hermano. A ver, 54:10. La palabra de Dios dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Aquí estamos viendo y veamos Lucas 12:32 también, mi amado. Aquí le leo, hermano. Ya, mi amado. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pongamos aquí en este versículo, está siendo más que claro, mi amado. Dice, porque a Dios le ha placido darles el reino. Está muy claro, mis amados. Entonces aquí vemos la perseverancia de Dios para con sus hijos. Está aquí perseverando. Ahí es nuestra perseverancia. Vamos un poquito más adelante y veamos la perseverancia de Jesús. En Hebreos 7:24-25, mis amados hermanos. Hebreos 7:24-25. La palabra de Dios dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Amén. Dice un sacerdocio inmutable, o sea, quiere decir que no cambia. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Entonces aquí comprendemos de una manera absoluta qué es lo que dice este texto. Siempre estará el Señor de una manera inmutable intercediendo por ¿quiénes? Por los escogidos, por sus santos, por aquellos que Cristo expió. Vamos un poquito más adelante, mis amados hermanos, y veamos la perseverancia del Espíritu Santo en nuestra salvación, mis amados. Juan 14:16. Dice la palabra del Señor. 16 y 17, mis amados. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén, mi amado. Aquí tal vez alguna pregunta, porque yo veo que este pasaje está bastante claro. El Espíritu Santo, aparte de regenerarnos, de traer vida nueva y traer conversión, estará con nosotros para siempre, dice, mis amados hermanos. Veamos en Efesios 1:13 y 14, mis amados. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Aras quiere decir la garantía. Garantía. Quiere decir la garantía. Yo creo que estos pasajes hemos podido ver la perseverancia de un Dios trino en la salvación, en la seguridad del creyente, mis amados hermanos. Amén. Dentro de esto, Marquito, de esto quiere decir que nosotros, sellados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos la seguridad de tener la salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero esa salvación eterna. Dentro de esto, se me viene el versículo Romanos 8:29, Marquito, sí. Yo le leo, hermano. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El 30, ¿no? El 31, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Mi amado, eso quisiera hacer una acotación acerca de este versículo. Digamos, puede haber muchas posiciones, muchas contraposiciones, muchas ideas que tal vez no les parezca esto acerca de la seguridad eterna. Pero miren, este versículo 31 es sumamente determinante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ujú. Así de sencillo. Basta. Basta, basta. Con este versículo se cierra cualquier tipo de objeción, cualquier tipo de duda. O sea, esa es la seguridad que Dios nos está dando a nosotros los cristianos. Amén. Amén. Seguridad eterna. Claro, Él está diciendo, si Él está, que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ujú. Absoluto. Es como nosotros hemos escuchado en la vida cristiana, Marquito, que el pueblo de Dios lo pasa algo o alguien le hace algo, él quiere tomar venganza de las situaciones que ha pasado. Pero aquí lo que acabamos de leer es que Dios tiene el control de todas las situaciones, porque nos dice claramente, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Claro, es sumamente claro esta parte. Sumamente claro el versículo. Pero también dice, hermano, que ninguna circunstancia, problema nos puede, o sea, además de apartarnos de Dios o de Cristo, nos puede hacer perder la salvación. Amén, claro. No hay absolutamente ninguna circunstancia, ninguna razón, ningún hombre, absolutamente nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Pero eso nos quiere decir el hombre que ha sido regenerado, Correcto. Marquito, porque eso hay que poner en claro ahorita que nos están viendo los hermanos a través de las redes sociales, porque muchos se cogen y dicen, no, si nos agarramos lo que dice Alfredito y si topamos del Romanos 8:35, nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, nada, ni nadie. Muchas personas dicen, no, pues si nadie me puede separar, si vivamos la vida loca, como dicen en la canción mundana. Entonces, pero sí, nosotros tenemos que poner en cuenta que al hombre que ha sido ya regenerado, que ha tenido una nueva vida. Amén. Yo quiero hermano, leerles, ¿verdad? El 35 dice de Romanos 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas al matadero. El 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Qué dice este pasaje? Habla lo Sí, que es la seguridad eterna. No hay absolutamente nada que nos puede separar, ninguna circunstancia, ninguna situación extraordinaria que sea, no nos podrá separar jamás. Y como les decía mi hermano, como ustedes mencionaban, pero esto es para los regenerados. Amén. Ya, amén. Solamente un regenerado que tiene la posesión y el beneficio de la vida, de tener el nuevo nacimiento, solamente un creyente verdadero, genuino, goza de esta seguridad eterna. Amén. Pero ve, mira lo que dice el Señor. La palabra de Dios contiene múltiples referencias acerca de esta bendita verdad. Amén, mi amado. Amén, mi amado. Vamos a leer en Filipenses 1:6. Amén. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, mi hijo. Amén. ¿Tienes? Amén. También hay otro, Juan 6:39. Juan 6:39. Juan 6:39. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Hay otro que en Juan 10:28, y le voy a leer yo. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Y nadie, o sea, el Señor no se deja arrebatar de su mano a los redimidos. Correcto. Amén. Pero también tenemos otro, en Bueno, Romanos hermano, 5:10. aclaremos un poquito más Ya. este 28. Dice, Ya.
textualmente, literalmente, yo les doy vida eterna Amén. y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Esto se llama seguridad eterna. La salvación no se pierde jamás. Esto no quiere decir, Marquito, que solo Dios en Jesucristo es el que nos va a dar, el que nos da la vida eterna. Amén. ¿Entiendes? Eso quiere decir, Marquito, porque muchos se confunden porque dice, el pastor oró por mí y por él yo soy salvo. El hermano Ujier oró por mí y por él soy salvo. No, en la palabra lo dice que Dios, Jesucristo, es el que nos da la vida eterna. Amén, así es. Así Vamos es. a ver qué nos dice Romanos 5:10. La palabra de Dios dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está nuestra perseverancia, la seguridad eterna, como leímos momentos atrás, se basa y está sujeta en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. En la Trinidad. Gloria a Dios. Bendito Vamos sea. a Romanos 8.1, ¿no? Romanos 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Pero nos dice claramente, Alfredito, a los que no andan conforme a la carne, Ya, amén. ¿sí? Porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, sino que nos dice claramente los que andan en el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu Correcto. Santo de Dios. Correcto. Amén. Aquí habla de un creyente genuino. Así es. Y esto nos hace recordar, Marquito, que aparte de ser sellados nosotros del Espíritu Santo, Alfredito, el ser sellados del Espíritu Santo, el Señor nos hace unos hijos genuinos, nos hace unos hijos originales, y por medio de eso, redimidos por las manos de nuestro Padre. Amén. Y pertenecemos claramente ahora a Cristo, o sea, mi vida ya pertenece a Cristo, ya no pertenece a nadie. Fuimos comprados a precio de sangre por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y esto, por ser genuinos y por ser originales, nosotros estamos perseverando para seguir aún los pasos de Jesucristo. Amén. Así que un cristiano tiene que tener una firmeza, una vocación y una elección para poder seguir a Cristo. Amén. Así Amén. es. Así es. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1, del 1 al 10. Ay, ya me mando. Amén. Amén. 2 de Pedro, si ya lo tienen, ellos me pueden ayudar. 2 de Pedro Del 1. Ya, mis amados hermanos, yo le leo. Amén. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segundo, gracia y paz os sea multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. 7. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el 10, mi amado, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis
Amén. Gloria a Dios, hermanos. El versículo 8 es el más me encanta a mí. Nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dentro de esto, Marquito, un pueblo de Dios que no ora, un pueblo de Dios que no escudriña, un pueblo de Dios que no busca del Señor, el Señor nos dice claramente no dejará estar ociosos a ese pueblo. Así que igual a nosotros nos está hablando que no seamos ociosos aún en el momento de buscarle a Papito Dios, porque el pueblo de Dios tiene que buscarle el 100% a nuestro Padre para poder estar bien aún con nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Corintios, en 1 de Corintios 10:13, Marquito. 1 de Corintios, vamos a hacerle rapidito porque tenemos poco tiempo. 2 de Corintios, amén. La 1 de Corintios. 1 de Corintios 10:13. Esto es hermoso. La palabra de Dios te dice, Marquito, mira, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, hijo. ¿Entiendes? Un pueblo que le busca a Dios, Marquito, un pueblo que es constante, persiste y tiene tenacidad y una consistencia en creer en la palabra, Marquito, Dios dice que no nos va a dejar caer, porque dentro aún de la vida cristiana nosotros vemos hermanos que se chorrean, hermanos que se tiran al piso, cuando el Señor nos dice, mira, claramente, y esto es hermoso, tú que nos estás mirando en las redes sociales, agárrate de esta promesa que Dios nunca te va a dejar. Si lees Isaías 41:10 también, que nos acompaña en tu casita, pero vamos a enfocarnos en el 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice el Señor. Sí, mi amado hermano, haciendo un poquito, digamos, añadiendo algo en lo que acabamos de leer en Pedro, cita como algunas veces la palabra conocimiento. Amén, amén. Bien, entonces aquí hace énfasis el Señor. Cuando vemos algún texto bíblico en el cual se repite algunas veces un mismo texto, podemos ver que Dios está insistiendo ahí. Conocimiento, dice, crecer en el conocimiento. Donde crecer en el conocimiento es el conocimiento de estas doctrinas, de estas grandes verdades, mis amados hermanos, que nos moverá y nos conducirá a la verdad. Veamos un poquito más adelante, mis amados hermanos, Judas 1:24 y 25. Dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, digamos, añadiendo, hemos dado término, digamos, a estos 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Nuestro ánimo hacia ustedes, o nuestro consejo, si cabe el término, es que nosotros nos involucremos mucho en examinar la Escritura. Tenemos que ser como los de Berea, ¿no es cierto? Y crecer en el conocimiento. Y que esperamos, mis amados hermanos, que estas doctrinas de la gracia que las hemos expuesto sean de mucha edificación para ustedes, para todo el pueblo que nos ha estado observando, mis amados hermanos, y de todo corazón de parte de la Iglesia Sabí, que Dios les bendiga grandemente. ¿Algo más? Amén. Mi amado hermano, te quiero dejar con estas cuatro palabritas. Varón, princesa de Dios, sé constante. Tienes que tener constancia, mi hijo, para seguir perseverando en el Señor. Sé persistente en la palabra de Dios. Ten tenacidad
para poder explicar las escrituras y hay que tener constancia para poder seguir en el camino que Dios nos ha puesto para estar como hijos suyos. Te damos gracias, tú que nos acompañaste dentro de estos 5 puntos que Dios nos ha permitido y por la misericordia de Dios, y dando la gloria y la honra a Jesucristo, porque todo lo que nosotros hacemos es para la honra del Señor. No tenemos por qué gloriarnos, mis amados hermanos. Si te gustó estos 5 puntos, prepárate, porque tenemos mucho más para el pueblo de Dios. Dios te bendiga mucho, mi amado hermano. Abrazos a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Dios les bendiga.